Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Este ciclo se diseñó como para ir haciendo un recorrido. Ahorita ya el doctor Elías les presentó como las bases, ¿no?, de lo que es este segundo ciclo de conferencias. Lo siguiente ya es enfocarnos al alimento, enfocarnos al animal con la plática tan importante sobre los dientes y ir viendo qué problemas se generan por deficiencia o exceso de algunos de los nutrimentos que tenemos, ¿no? Entonces, hace rato preguntaban esta parte del animal, pero no nada más hay que ver al animal, también hay que ver el alimento, ¿no? Como les decía el doctor, somos lo que comemos y pues los caballos no van a ser la excepción, ¿no? Entonces, un punto muy importante que a veces no consideramos son los análisis de laboratorio. ¿Y por qué es importante analizar lo que comen? Les comentaba el doctor a propósito de la nutrición. Entonces, la nutrición va a ser la ciencia que estudia qué está sucediendo en el animal, cómo va a utilizar los alimentos y finalmente, porque nosotros queremos un resultado de esos alimentos, que estén sanos, que estén en bienestar, que ahí es todo un conjunto de alimentos que también es parte del medio ambiente y su medio ambiente, y el rendimiento. Entonces, muchas veces estos caballos decimos, es que pues, no me dan nada, ¿no? No, nada más te dan el trabajo, ¿no? Y es la parte que a veces no valoramos, ¿no? El esfuerzo que se les exige a esos animales. Y la parte del alimento, como que la vamos a ver desde el punto de vista nutrimentos que contiene. Y tenemos una segunda denominación, una segunda definición, que es la bromatología, que es la ciencia que va a estudiar los alimentos antes de ser ingeridos por el animal. Y todo análisis que se haga antes de que el animal se lo coma se llama análisis bromatológico. No hay que revolverlo con los análisis toxicológicos. Los toxicológicos ya nos están involucrando un problema en sí. De los grupos de alimentos que nos presenta el NRC, tenemos a los forrajes secos, los forrajes húmedos, los ensilados. Los equinos van a consumir de los tres tipos. Generalmente los ensilados no en México, o no debe producirse como se produce un ensilado para rumiantes, ¿no? El equino es más delicado en ese aspecto, no es tan resistente como un rumiante, como para alimentarlo a base de un ensilado que se genera para rumiantes, ¿no? Si vamos a producir ensilados, tiene que ser específico para esta especie. Después tenemos los alimentos energéticos y proteínicos que van a estar incluidos también en su dieta, los minerales, los vitamínicos y algunos aditivos. Entonces, en esta clasificación de alimentos, aquí vemos la parte de lo que es materia seca, lo que son concentrados energéticos, proteínicos, y la parte de abajo que es la fibra, que nos va a determinar si un alimento es forraje o si un alimento es concentrado. Entonces, más de 18% de fibra cruda en un alimento se consideran alimentos de forraje, alimentos voluminosos. Menos de 18, pues tenemos a los concentrados y a los energéticos y a los proteínicos. Les comentaba, una alimentación para una óptima nutrición, ahí vemos las dos, alimentación y nutrición, que ya sabemos no es lo mismo, que preserve la salud y productividad del caballo depende de tres factores: la composición química del alimento, que es lo que se puede evaluar en el laboratorio, el valor nutritivo, donde debemos asociar cómo va a utilizar el animal el alimento. Entonces ya es ese binomio animal y alimento. Y finalmente podemos tener un excelente perfil químico, a lo mejor un buen valor nutritivo, pensamos, pero no se lo come. Entonces esos tres factores, esas tres esferas son determinantes en la alimentación de estos animales, ¿no? Y el laboratorio, ¿dónde puede incidir? En la composición química. Y a base de la composición química, determinar o aproximarnos al valor nutritivo que tendrá un alimento. Entonces les comentaba, este individuo nada más tiene 50 millones de años de evolución como herbívoro. Entonces su base de alimentación es el forraje, no el concentrado. Generalmente, ¿qué hacemos? Fijamos el concentrado, decimos tantos kilos y lo demás de forraje. No, debería ser conocer bien el forraje para después recomendar el concentrado. ¿Por qué analizamos el alimento? Vamos a optimizar la utilización de los nutrientes. Podemos formular dietas adecuadas.
lo que les comentaba, podemos predecir esa relación alimento-producción, y vemos aquí producción como trabajo o sinónimo de trabajo. Favorecer nuevas variedades, en el caso de algunos forrajes. Y en México, pocos son los productores que se dediquen a producir forraje específico para caballos. La composición de los alimentos, pues tenemos el primer bloque donde se separa el agua, y lo que queda de un alimento al que se le quita el agua se llama materia seca. Y esa materia seca es donde contiene los diferentes nutrimentos, que se pueden dividir en inorgánicos y orgánicos. Dentro de los orgánicos, los carbohidratos de tipo no estructural, de tipo estructural, los compuestos nitrogenados, y ahí tenemos proteínas y nitrógeno de naturaleza no proteínica. Lípidos, vitaminas y algunos otros, pueden ser ácidos orgánicos, otro tipo de carbohidratos, ¿no? Entonces, en esta gráfica está una cantidad promedio de la composición de un forraje, de un concentrado, y si ustedes aprecian, lo que más varía un poco en este caso es el contenido de proteína y la parte de los carbohidratos, ¿no?, que están aquí en su mezcla estructurales y no estructurales. Entonces, los 5 nutrimentos básicos son proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales y vitaminas, que tenemos que saber cómo los va a utilizar el animal previo a saber cuánto contiene el alimento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se parte de un buen muestreo, que va a llegar esa muestra al laboratorio. Tiene que ser bien tomada, representativa. Ahorita vamos a ver qué características le pedimos. La metemos en una buena bolsa, se va al laboratorio, y ese, para los que no estamos inmersos en el mundo de los laboratorios, lógicamente es como el cuarto oscuro, ¿no? Quién sabe qué pasa allá adentro, pero al final nos van a dar unos números que son los que tenemos que interpretar para poder llevar a cabo una evaluación o una formulación de una dieta. ¿Cómo obtenemos estos métodos, estos datos que nos sirvan? Entonces, los 3 primeros puntos corresponden al laboratorio, pero nosotros sí podemos buscar un laboratorio que tenga por lo menos alguna certificación de gestión de calidad o una ISO 17025, una competencia analítica, para que sepamos que nuestros resultados son confiables. Pero no todo depende del laboratorio, depende mucho de nosotros. ¿Queremos resultados de calidad? Ahorita un análisis, un químico proximal, lo mínimo pueden ser unos 1,000 pesos, entonces no pretendemos tirar 1,000 pesos, ¿no? Entonces, tenemos que mandar una muestra de calidad y esa es responsabilidad nuestra. Entonces, tiene que ser representativa, homogénea, una cantidad suficiente. En forrajes puede ser 1 kilo, por ejemplo, concentrados puede ser medio kilo, para que cualquier problema, el laboratorio tenga oportunidad de repetir sus análisis, que sea conservada adecuadamente, que no llegue echada a perder porque los resultados no nos van a servir, y una buena identificación, ¿no? Y les digo, lo que pretendemos es la emisión de esos números al final, que son los que vamos a utilizar. Ahora, este es el punto importante. ¿Qué análisis pueden realizarse? Entonces, vamos a tener, como digamos, desde el check-up básico, ¿sí?, y ya vamos escalando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el alimento. Decíamos, depende, composición química y valor nutritivo. Para la composición química tenemos lo que es el análisis químico proximal. Ese sería nuestro check-up mínimo, ¿sí?, mínimo. No es suficiente ya ahorita con un solo químico proximal. Y ya después, para ir solventando las limitantes del químico proximal, tenemos los análisis especiales. Ya si hablamos de un valor nutritivo, tenemos que irnos a pruebas de digestibilidad. En equinos hay una prueba que pueden ser in vivo, pero en el laboratorio se hace una prueba de 3 fases que realmente en México no se realiza. Y nuestro análisis químico proximal pues nos va a reportar finalmente todos estos principios. Primeramente nos divide el alimento, lo que les decía, la materia seca, la humedad, lo que pierde una vez deshidratado, la proteína cruda, la fibra cruda, las cenizas, extracto etéreo y los elementos libres de nitrógeno. Y si ustedes se fijan a esta proteína cruda y fibra cruda, ese término de crudo pueden sustituirlo por bruto. No porque no sepa, ¿no?, sino porque es una medición muy gruesa, no nos va a ser altamente específica.
Entonces, básicamente en el laboratorio, ¿qué se hace? Tenemos materia seca y se va fraccionando este análisis, se obtiene la proteína cruda, lo que es extracto etéreo, que correspondería a la grasa, las cenizas, que corresponde a la materia mineral, la fibra. Y entonces, ¿qué es lo que da la base o da el fundamento para el análisis de fibra cruda? Se dice, todo lo que no digiere el estómago, todo lo que no digiere el intestino es fibra. Ese es el fundamento de la técnica. Entonces, la técnica consiste en ebullir la muestra, primero en ácido sulfúrico, simulando al ácido clorhídrico del estómago, y después en hidróxido de sodio, en sosa, simulando la digestión intestinal. Entonces, en este análisis se va a perder gran cantidad de fibra. Y decíamos, los caballos son herbívoros, entonces uno de sus nutrientes principales precisamente es la fibra. Y después, por cálculo, vamos a obtener lo que corresponde al extracto libre de nitrógeno, y entonces a nuestra materia seca le quitamos todo lo demás y se va a considerar extracto libre. Entonces, eso es lo que nos va a estar reportando nuestra constancia. Entonces, en la constancia, ¿qué nos pone? La humedad, la materia seca, la proteína cruda, que nos ponen ahí la cantidad de nitrógeno que se cuantifica en el laboratorio por un 6.25. Extracto etéreo, cenizas, fibra y los elementos libres de nitrógeno. Ahora, la mayoría de los laboratorios nos va a reportar una base húmeda. ¿A qué se refiere eso? Al alimento tal cual lo ingresamos en el laboratorio. El laboratorio tuvo que deshidratar, ¿sí?, llevarlo a la parte que dice base 100. Si ustedes se fijan, ese alimento, como ya se deshidrató, ya perdió toda la humedad, entonces nada más de humedad tiene 0% y de materia seca 100%. Y la base 90 corresponde a cálculos aritméticos, porque por ejemplo en el caso de los caballos, la base, digamos, para hacer los cálculos es esta base 90. Entonces, si ustedes se fijan, conforme va aumentando la materia seca, cuando ya le quitamos todo el agua, van aumentando también los valores de los principios inmediatos que les mencioné. Entonces, aquí tenemos una comparación entre heno de avena, heno de alfalfa, alimento comercial. Si se va a hacer la comparación entre alimentos, hay que llevarlos todos a esa base 100. Entonces, esa parte se vio el año pasado en el ciclo de conferencias, pero si tuvieran alguna duda, pues va a estar la parte de taller para que refresquemos los conocimientos. ¿Cuál es la diferencia como más obvia, digamos? El contenido de proteína, ahí vean ustedes entre un heno de avena, que es una gramínea, un heno de alfalfa, que es una leguminosa, y esa alfalfa está medio malona, ¿no? Porque 17.15, pues ya nos está diciendo que no está tan buena, ¿no? Mínimo debería tener un 18 para una buena alfalfa. Alimento comercial, 12.86. Vean el otro valor de fibra, 33.85 en el caso de la avena, 32.68 en el caso de la alfalfa y 9.55 en el alimento comercial. Entonces, los concentrados, su contenido de fibra es menor. Y los elementos libres de nitrógeno, también vean cómo están las cantidades: heno de avena 45, heno de alfalfa 34 y alimento comercial 64. Entonces, ahí la cantidad de carbohidratos es mayor en el alimento comercial. Bueno, y esto que ustedes van a ver atrás de muchos de los ingredientes, de los alimentos que se proporcionan, la información es del químico proximal, ese químico proximal que estamos mencionando. Entonces, por ejemplo, ahí vean ustedes, humedad mínimo no nos ponen, máximo un 13%, proteína nos ponen mínimo 16, grasa 4, fibra máximo 12, es el concentrado, acuérdense, no lleva tanta fibra. Calcio y fósforo, esos no son del químico proximal, son otras evaluaciones que se hacen. Las cenizas, entre 5 y 9, sal, 0.8 a 1, y un valor que tenemos hasta abajo, que es energía digestible. El doctor les decía, la energía digestible hay que trabajarla, pero eso no nos lo proporciona el laboratorio. Esos hasta ahorita se han obtenido a base de fórmulas.
Entonces, otra etiqueta comercial, vean esta más sencilla, trae proteína, trae humedad, trae grasa, trae fibra. Lo que nos faltarían son las cenizas, por ejemplo, para aproximarnos a los elementos libres de nitrógeno y después hacer nuestros cálculos de energía. Y aquí, en las recomendaciones de uso, con alimento, el caballo de trabajo, proporcionar de 4 a 6 kilos de alimento por animal por día. Era lo que les comentaba, se basa el concentrado, ¿no? Hay que darles tantos kilos y el forraje, pues quién sabe, ¿no? Según estado fisiológico y la actividad del caballo, ofrecer siempre forraje de buena calidad. ¿Pero qué es eso de buena calidad? Para mantener un buen estado de salud de los animales, y ya nos dan más recomendaciones. Y otra cosa que no se les olvide, ¿no? El agua limpia y fresca. Entonces ya veíamos ese químico proximal y hablábamos que tenía ciertas limitantes que van a ser satisfechas o va a ser posible resolverlas con algunos análisis especiales. Entonces, por ejemplo, en la proteína cruda, la determinación nos reporta el contenido de nitrógeno por 6.25, pero, el gran pedo del químico proximal, no todo el nitrógeno que cuantifica es de naturaleza proteínica. Y ahí sí, el caballo necesita proteína, no es como el rumiante. Al rumiante sí le puedo dar nitrógeno no proteínico. Y la otra, no todas las proteínas tienen 16% de nitrógeno. Ese 16% es el que nos da esa constante de 6.25, ¿no? Cada 1 gramo de nitrógeno va a estar contenido en 6.25 gramos de proteína. ¿Qué alternativas tenemos? Hablando de caballos, proteína verdadera. Se puede hacer un análisis de proteína verdadera para ver realmente cuánto de ese alimento, cuánto de esa proteína que cuantificó el químico proximal es realmente proteína verdadera. Extracto etéreo corresponde al material lipídico. Entonces decía, gracias. En extracto el material lipídico, pero no todo lo que cuantifica la técnica son lípidos, porque también van ahí, por ejemplo, pigmentos, la clorofila de un forraje, por ejemplo, que no nos va a aportar energía. Fibra cruda, carbohidratos estructurales, pero, lo decíamos, meterla en ácido sulfúrico, meterla en sosa, nos va a ocasionar pérdida de hemicelulosa y lignina, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? El análisis de paredes celulares o análisis de Van Soest. Y ahí ya viene el check-up complementario. Entonces, el básico, el químico proximal. Queremos saber más de nuestro alimento y sobre todo del forraje porque no está siempre garantizada la calidad, entonces pidamos un análisis de paredes celulares, que es muy de rumiantes, pero es lo que ahorita tenemos para trabajar también un poco el alimento de los caballos. Cenizas, materia orgánica. Las limitantes es que a 500 grados centígrados, que es la temperatura de incineración, se pierde el azufre, se pierde el selenio, principalmente. Entonces nos ocasiona pérdida de elementos minerales. Alternativas, mandar si tengo algún problema, si sospecho de una deficiencia o de un exceso, cuantifico o pido que se me cuantifique el elemento específico, sea de los nutrimentales o sea alguno tóxico. Extracto libre de nitrógeno, carbohidratos solubles. Se supone que son los carbohidratos solubles, pero acuérdense que este último lo hacíamos por fórmula, entonces nos va llevando todos los errores de las otras cuantificaciones. ¿Qué alternativas tenemos? Almidones totales, almidón gelatinizado, se pueden cuantificar, por ejemplo, glucosa, se puede cuantificar sacarosa específicamente, pero ya son análisis más costosos, porque ya es análisis instrumental más que un análisis químico simplemente. Entonces, recuerden, el check-up básico, el elemental, sería nuestro químico proximal. Y nos vamos a los análisis especiales para tratar de conocer más a nuestro alimento. Entonces, este es el mismo esquema. ¿Y por qué es importante la calidad de los forrajes? Entonces, en esta gráfica vemos el contenido de componentes químicos y el estado fenológico del forraje. Entonces, en el eje de las Y tenemos el peso seco, ¿sí?, de los materiales orgánicos, y en el eje de las X tenemos los diferentes estados en que podemos encontrar un forraje. Entonces, cuando ustedes tienen un forraje muy tierno, ¿sí?, ¿qué pasa con nuestros diferentes componentes? En el caso de la materia seca, pues hay poca materia seca, hay poca fibra, carbohidratos no estructurales también tenemos poquito, proteína también,
y también poca lignina. Conforme va aumentando la edad de la planta, hacia la época de floración, los nutrientes se van a desplazar a la flor y entonces nos dejan al forraje pobre en elementos. Ahora, si ustedes fueran productores de forraje, ¿qué es lo que buscan? Vender más materia seca. Entonces queremos vender más materia seca, pero resulta que el punto óptimo de utilización de un forraje es precisamente esta parte donde hay materia seca, pero también hay cantidad de nutrimentos suficientes y otro punto importante, que se digieran. Entonces una célula, ya sabemos, tiene su contenido con todos los nutrimentos y esta célula, conforme va aumentando su edad, se va disminuyendo su contenido celular y va aumentando la pared. Y al ir aumentando la pared, nos va a aumentar también el contenido de este analito, que es la lignina. Yo les decía, se va reduciendo el contenido, va aumentando el contenido de pared y nos va aumentando la lignina. Entonces lo mismo, estado vegetativo, encañado, espigado, y vean cómo van variando los componentes. La lignina va llegando a 7%, por ejemplo, la celulosa aumenta, pero vean la proteína, cuando ya está espigado, cómo disminuye hasta 7%. Entonces un forraje viejo, pues ya no es lo óptimo para nuestro animal. Eso es lo que hace el análisis químico proximal, o el de Windy. Nos parte como a la mitad los carbohidratos, digo, porque va a ocasionar pérdidas. Entonces, como que cuantifica, medio cuantifica. Por eso hablamos de químico proximal, porque no nos da el valor exacto. Y la separación ideal es que nos cuantificara celulosa, hemicelulosa, que sí se van a digerir todo completamente. Eso lo va a hacer el análisis de paredes celulares. ¿Qué es lo que hace este análisis? Partiendo de las muestras, primero se somete esa muestra a un detergente neutro, parte de la célula se va a solubilizar en ese detergente y parte nos va a quedar. El residuo que no se solubiliza es la fibra de detergente neutro. Lo mismo pasa con otra muestra a la que sometemos a detergente ácido. ¿Sí? Parte se solubiliza en ese detergente, se pierde, entre ellos la hemicelulosa, y parte no se pierde, no se conserva, es la fibra de detergente ácido. Y esa fibra de detergente ácido tenemos que está compuesta, entre otros, por lignina, celulosa y minerales, principalmente sílice. Entonces, hace rato veíamos ese heno de avena, veíamos el heno de alfalfa y el alimento comercial. Y se acuerdan que tenía alrededor de 40, en el caso del alimento tenía menos contenido de fibra, y ahora vean, en este análisis, hasta cuánto se va la fibra detergente neutro. ¿Sí? Entonces, nos está dando un valor más real de cómo está ese forraje. Vean la fibra detergente ácido, donde está la lignina, cómo incrementa. Y lo que comentábamos, ¿no? El valor del concentrado, pues siempre será más bajo. Y decimos lignina y lignina, ¿y qué es la lignina, no? Entonces aquí esto que ven, esa es la lignina. ¿Cuál es el problema? Eso no lo digieren más que el intestino de las termitas, ¿no? Que pueden digerir la madera. ¿Sí? Las bacterias, hay algunas enzimas de hongos que pueden ayudar a destruir esto, pero si no, este componente que están viendo ustedes ahí tan complejo, finalmente se une a proteínas, se une a la misma pared y no deja que la pared se utilice por el animal, la pared celular. Entonces, esto es lo que tenemos en la proteína bruta. Tenemos proteína y nitrógeno no proteínico, extracto etéreo, lípidos y lo que les comentaba, pigmentos, los elementos libres de nitrógeno, los diferentes componentes, la fibra cruda, la lignina insoluble en álcalis, nitrógeno ligados a fibras que ya no van a ser utilizados, celulosa, y lo que nos separa, el análisis de Van Soest. Por eso les decía, este ya es el check-up complementario para un alimento. ¿Sí? No podemos quedarnos ya nada más a nivel químico proximal. Ahora, estas fracciones en rumiantes ya está bien estudiado, ¿no? Cómo se van utilizando. Y por ejemplo, en carbohidratos solubles tenemos azúcares almidón, que se van a utilizar totalmente en rumen,
carbohidratos estructurales, ¿sí? Vemos a la fibra detergente neutro, la fibra detergente ácido, la lignina que decíamos es indigestible, y cómo los diferentes componentes van a ser utilizados a nivel ruminal. Las pectinas son de muy buena digestibilidad, se utilizan hasta el 100%, hemicelulosa, celulosa, digestibilidad media buena, desde el 20 hasta el 90%, y eso se va para la producción lechera, ¿no? Eso es lo que tenemos en rumiantes, ya bien estudiado. Se complica más. Por ejemplo, carbohidratos no estructurales, y en esto lo que ven ustedes son las fracciones de los carbohidratos dependiendo de la velocidad a la que fermentan en el rumen. Entonces, por ejemplo, la fracción A son azúcares muy solubles, entonces fermentan rapidísimo, ¿no? Pero esto todavía no lo tenemos en caballos. Entonces, era lo que decíamos, ¿cuánto tiempo vamos atrás? ¿Qué es lo que se complica? No, tenemos el danzos, que lo podemos utilizar para caballos, pero tenemos que empezar a ir más allá, ¿no? Entonces, esta es una propuesta que se hace de la utilización de los carbohidratos por el caballo. Y ustedes dicen, híjole, está bien complejo, ¿no? ¿Qué tenemos? Carbohidratos digestibles, hidrolizables. En el caso del caballo nos interesa que el carbohidrato sea, sobre todo, hidrolizable, ¿sí? Sobre todo si hay concentrados, que los almidones sean hidrolizables a nivel intestinal, para que ahí se utilicen y ahí se absorban. Si los llevamos más atrás a lo que es hígado y colon, ya no van a ser hidrolizados, van a ser fermentados y nos van a generar problemas. Y después tenemos la otra fracción, fracción digestible fermentable. Esta es la parte que se va hacia hígado y colon. La primera es la que se va a utilizar en el intestino. ¿De qué depende? Por ejemplo, si tenemos un forraje muy tierno, porque les estoy diciendo del forraje viejo, ¿no? Pero también el forraje muy tierno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va, como el paso en el caballo es muy rápido, va a llegar rápidamente al ciego, al colon, va a fermentar y nos va a generar problemas. Les digo, es una propuesta que se está haciendo. Los carbohidratos de fermentación rápida, algunos almidones, oligosacáridos, fructooligosacáridos. Como el intestino no tiene fructanasas, ¿sí? Para degradar fructanos, no tiene galactanasas, no tiene mananasas, ¿qué es lo que va a suceder? Eso llega a ciego, a colon y se fermenta. Entonces, esos carbohidratos en un forraje tan tierno no es deseable, ¿no? Por eso esa gráfica que les mostraba de ese cruce entre producción y contenido nutrimental es importantísima. Digo, y en México, ¿qué es lo que se hace? Pues que nos dé más forraje. Entonces ya nos pasamos en edad del alimento. Y decíamos los carbohidratos de fermentación lenta, estos son los que queremos que sí se fermenten en ciego y colon y que estén ahí el tiempo que tengan que estar, hasta 72 horas, ¿no? Entonces, eso es, decíamos, el check-up básico, químico proximal, el check-up complementario, ya hacemos un BANSOS, pero tenemos que ir más allá. Algo muy importante, los minerales y vitaminas. ¿Qué tenemos para ello? Llegamos al laboratorio y pedimos, cuantifíquenme calcio, cuantifíquenme fósforo o el que nos interese. O queremos los macrominerales o queremos los microminerales. Y sobre todo, por ejemplo, México, que es deficiente en muchas partes de selenio, estamos encontrando deficiencias de cobre y zinc. Y hay otra cuestión que, bueno, no tiene quizá 100% relación con esto, pero, por ejemplo, nos puede cuantificar el elemento, pero lo que no nos está cuantificando es si el animal lo puede utilizar, porque eso depende de en qué sal esté ese mineral, en qué forma venga ese mineral. Y la otra, cómo están interactuando, ¿sí? Por ejemplo, si tienen ustedes mucho cobre, no se absorbe el selenio. Y uno de los problemas, por ejemplo, en México, es el exceso de hierro en los suelos. Hay un alto contenido de hierro y no deja disponible el selenio. Y ya veíamos que quién sabe cómo hace el caballo, pero saca sus reservas de quién sabe dónde y manda el selenio para mantener un poquito sus niveles sanguíneos. Eso es algo que se es de admirar, ¿no? Queremos vitaminas, tenemos que cuantificar ADE,
O pedir, quiero complejo B y ácido ascórbico, ¿no? Ácido ascórbico, por ejemplo, que es un antioxidante muy importante a nivel pulmonar en el caballo. Pero aquí ya es algo más especial, a veces porque nos están generando problemas, pero no son los análisis así tan de rutina. En el caso de minerales, yo creo que sí tenemos que por lo menos solicitar calcio y fósforo para conocer bien cómo está el alimento. Entonces, eso fue composición química. Ahora lo que les comentaba, valor nutritivo, que es ese enroque entre la composición química y si el animal puede o no utilizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en este diaporama tenemos diferentes valores para un ryegrass inglés, en materia seca, son tablas francesas, por eso viene la unidad forrajera caballo, la energía bruta. Acuérdense que si hablamos de bruto, hablamos de que no se conoce cómo lo va a utilizar el animal. Energía digestible, energía metabolizable, y entonces eso nos lo da el laboratorio, nos lo dan las fórmulas, pero realmente eso lo va a utilizar el animal tal cual, ¿no? Entonces ese es el gran reto que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la energía? Ahí tienen ustedes una bomba calorimétrica, ¿no? La cajita cerrada, pues se mete la muestra, ella hace la cuantificación y nos va a emitir un resultado. Pero entre lo que ella nos emite y lo que utilice el animal es bien diferente. En este cuadro tenemos glucosa, sacarosa, almidón, celulosa, glicerol. Y vean ustedes cómo el almidón y la celulosa tienen el mismo contenido de energía bruta, ¿sí? Pero no la van a utilizar de igual manera. Entonces decíamos, si el almidón está tratado, si el almidón ya sufrió un proceso tecnológico, va a ser más digestible, entonces va a obtener más energía a que el almidón, por ejemplo, de un grano molido nada más o quebrado. Esta gráfica pues ya la vieron con el doctor Elías, teníamos la energía bruta, cómo se va distribuyendo en el individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, energía bruta nos da la fecal, la digestible, y ahorita, por ejemplo, las tablas de NRC vienen a nivel energía digestible. No llegamos todavía a la parte metabolizable, por ejemplo, o en el caso del ganado lechero, ¿no? Que ya llegamos a energía neta de lactación. ¿Cuánta energía necesitas para producir leche? No, aquí todavía no llegamos a ese grado de refinamiento. ¿Y en humanos en qué creen que trabajamos? ¿O en qué se trabaja en humanos? ¿Cómo se cuantifica la energía? Las 2000 calorías que nos consumimos diariamente, ¿qué clase de energía es? ¿Alguien sabe? Estamos hablando de energía bruta. ¿Sí? Entonces tú te comes las 2000 calorías. Dependiendo de qué comiste, ¿sí? Tú vas a ir distribuyéndolas. No es lo mismo que te comas 100 energías de una papa hervida, luego frita y luego le pones mayonesa, a que te comas 100 calorías, por ejemplo, de energía proveniente de una lechuga, vamos a pensar, ¿no? Que te llenas de agua y poca energía realmente, ¿no? Porque viene de otro tipo de componente. Entonces así es como se trabaja. Y aquí tenemos una parte importante en el caso del caballo, la energía de incremento calórico, ¿no? Es uno de los animales que realizar ejercicio va a elevar más su temperatura. Entonces ahí se eleva también un gasto energético importante. Entonces veamos esa parte de los análisis especiales. La gelatinización del almidón es algo que se hace, pero volvemos a lo mismo, no tanto en los caballos. Y lo que nos va a dar, en el caso de la gelatinización, cuando nosotros metemos un almidón con calor húmedo, con calor y con humedad, se nos va a hacer un engrudo. ¿Sí? Todos recordamos cómo se hace el engrudo. Harina de trigo en agua hirviendo y se hace espesito, ¿no? Cambiamos el arreglo del almidón y al cambiarle ese arreglo, el animal lo puede utilizar mejor. Es lo que decíamos, no es lo mismo comerte la papa hervida a la papa hervida y frita o a la papa hervida y frita y ya le pones algo más, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los granos. No es lo mismo darle el grano crudo a darle el grano rolado. Dependiendo de la calidad del rolado, pues va a dejar más disponibles, más digestibles esos almidones y eso también se puede hacer por los métodos enzimáticos. Esto sobre todo para alimentos concentrados, ¿no? Que queremos saber qué tan digestibles pudieran ser esos alimentos. En el sistema de proteínas,
no se ha trabajado mucho. Esto es algo de lo que existe, por ejemplo, la proteína soluble en detergente neutro, que es igual al contenido de proteína cruda que veíamos, menos el contenido de proteína cruda insoluble en detergente neutro. Entonces se hacen las fracciones de la fibra y en esa fibra se va viendo cuánto queda de proteína, ¿sí? Después tenemos la digestibilidad presecal aparente de la proteína cruda, multiplicado por 1.9 por la proteína cruda soluble en detergente neutro. Y después la digestibilidad presecal aparente de los aminoácidos. 0.9 por los aminoácidos de la proteína soluble en detergente neutro, y ese 0.9 corresponde a cuánto come de proteína cruda insoluble en esa fibra de detergente neutro y la proteína que no se digiere, y esto se ha hecho en diferentes alimentos, con diferentes raciones, y es una manera de ir como fraccionando cómo se va a utilizar esa proteína, porque hasta ahorita les decía, lo único que tenemos es proteína cruda, ¿sí? ¿Cómo la utilice? Pues quién sabe. Caso contrario los rumiantes, ¿no? Donde ya tenemos proteína que se fermenta que se utiliza en rumen, la que se utiliza en intestino, ya lo tenemos más fraccionado, nos aproxima más a cómo la va a utilizar el animal y cuál va a ser la respuesta productiva. Aquí no hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Esta es una propuesta que se hace para ir, pues sí, como puntualizando más la alimentación nitrogenada del caballo. Entonces, finalmente, les decía, check-up básico, tenemos químico proximal, necesitamos más información, BANSOS, sobre todo forrajes, no se les olvide, y enriquecerla, calcio y fósforo mínimo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Para lograr una óptima nutrición es necesario conocer bien al equino, con qué estamos trabajando, cómo funciona ese tubo digestivo, que a veces ni caso le hacemos al pobrecito, ¿no? Y por otra, hay que conocer bien nuestro alimento para poder tomar decisiones en el uso de los mismos, ¿no? Hay que eficientarlos y optimizar su alimentación. Hay que nutrirlo adecuadamente para que desarrolle su actividad. Entonces, lo que les comentaba, caballo y alimento, ¿sí? No separemos al binomio. Bueno, muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta.